Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Sagitario. Hoy estoy un poco disfónica, así que espero que me tengan un poco de paciencia con la voz y que se escuche bien, ¿ok? Estoy haciendo un poquitito de esfuerzo para hablar. Bien, hoy día vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje, ¿ok? Mientras está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo y solamente por el chat en vivo respondiendo a tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita, así que métete ahí para que interactuemos, conversemos, me cuentes también qué te parece esta lectura. Y si es que estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar en las actividades, te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita para que no te pierdas la notificación del próximo estreno y puedas participar. Bien, qué gusto tenerte aquí, Sagitario. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ti el día de hoy son Pienso en ti de Chayanne y Sencillamente de Bersuit Vergarabat. Y vamos a tomar 3 respiraciones profundas para comenzar con este mensaje canalizado. Siento que te extraño muchísimo. La separación está lejos de ti y ha sido difícil. Tenemos que cortar ciertas cosas. Siento que no tenemos reciprocidad y hay que balancearnos. Y lamento tanto que ya no sea lo mismo que antes. Sé que no te lo he dicho, pero tengo el corazón roto. Me cuesta mucho estar sin ti. Me estoy dando cuenta de muchas cosas y espero que nos puedas dar un chance. Me gustaría comenzar de cero contigo y apoyarte en todo lo que necesitas, porque eso es lo que realmente importa. Quiero que sepas que hay muchas más cosas que me pasan dentro mío de lo que se puede ver al ojo normal. La verdad es que te extraño. Estoy un poco frustrado sin ti. Sigo teniendo muchos sentimientos por ti y ya quiero dejar todo atrás. Me ha costado darte estabilidad, pero ya lo tengo todo claro y sé lo que quiero. Y estoy dirigiéndome a hacer esa oferta de estabilidad para ti. Vienen mensajes reveladores acerca de esta relación. Ok, Sagitario. Vamos a prestar un poco más de análisis a estos mensajes canalizados, desde dónde vienen, para dónde van, cuál es el estilo de la lectura que estamos viendo. También recuerden que esta lectura solamente estamos viendo qué es lo que está pasando con tu persona especial. Quédense hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar, porque ya lo vemos también tomando acción de una forma u otra. Si es que no se ha acercado a ti todavía, ya viene a ser una oferta de estabilidad. Siento que tu persona ya lo está comenzando a tener todo claro. Anteriormente no te ha podido dar estabilidad. Está el rey de pentáculos al reverso. Ha pensado un poco de forma egoísta, quizá también se ha concentrado más en su carrera. Con la carta de la carroza, esta también es la carta de la conquista. Siento que tenemos muchas cartas importantes, muchas cartas de la corte. Esto es eres tú una persona importante para esa persona. Bien. Ahora, la carta de la carroza también nos dice no solamente la carta de la conquista, bueno, quiero hacer lo que tengo que hacer para ir hacia ti, sino que también es la carta de dejar ciertas cosas atrás. Cuando emprendemos un viaje con la carroza estamos dejando cosas atrás. Lo que está en su corazón es el rey de copas. Esta persona te ama profundamente. Bien, se ha sentido en frustración. Para algunos de ustedes que están en separación, tu persona te extraña mucho y en este proceso de separación está dándose cuenta de muchas cosas y soltando ciertos patrones de conducta nocivos, bien, o pensamientos o creencias limitantes, ¿no? Sí tiene ciertos impedimentos, pero poco a poco lo está viendo todo de forma clara y comienza a moverse hacia ti. Acá nos dice, sí, tengo que dejar ir a mi ex. Hay alguien más que está ahí rondando que tiene que dejar ir. Bien, aunque sea, si es que eres tú su ex, es como la versión negativa de lo que tuvieron anteriormente y poder tener una conexión que es mucho más proactiva, mucho más sanada, ¿ok? Entonces, siento también acá que tu persona quiere apoyarte, mostrarte que tú le importas
y poder tener una nueva oportunidad de crecer junto a ti. Ahora, el caballero de pentáculos se mueve bien lento. Bien, ven, el caballero, perdón, el caballo aquí está parado, está detenido, pero de una forma u otra se mueve, pero se mueve bien lento. La verdad es que la lectura se mira para bien. Sí, vamos a ver que hay cositas para sanar, ¿no? Tu persona está muy frustrada, siente que piensa mucho en ti, como que se ha detenido a pensar en ti. Bien, vamos a mirar un poco más del tarot. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Sagitario por Sagitario. ¿Qué siente la persona especial de Sagitario por Sagitario? Bueno, también antes de hacer esto me voy a detener a mencionar algo que no mencioné. Esta es la carta de los niños. Si es que no son niños, son una familia real, lo que lo que les ha estado afectando para que tu persona no se mueva a hacer la oferta de estabilidad, tiene que ver con heridas del niño interior, ¿no? Heridas del abandono o miedos, inseguridades que vienen un poco más desde la infancia, ¿bien? Eso también es posible. Vamos a mirar. Pues tu persona se siente atrapada en una situación o en un espacio mental, pero lo que quiere es la reconciliación o la unión contigo después de esta separación. Vamos a mirar un poco más. Está la carta de la emperatriz. Para algunos de ustedes está lidiando con una especie de triángulo amoroso, porque está la emperatriz, está la carta del divino femenino y también está la carta de la reina de espadas. Bien. Siento también que tu persona tiene muchas heridas, como que le han pasado bastantes cosas, ha sido difícil, bastantes decepciones, y esto es lo que todavía le mantiene estancado, haciendo que se mueva muy lento, ¿no? El miedo que se vuelvan a repetir las cosas que se repitieron o sea, que sucedieron en el pasado, porque está aquí este 5 de copas al reverso. Hay arrepentimiento, hay ciertos miedos e inseguridades, y eso es lo que le va reteniendo, ¿bien? Lo que sí siente, y como que prima, salta más a la vista. Esta carta que tiene que ver con la carta del juicio generalmente nos indica reconciliación. Entonces, a partir de todo el proceso personal interno que está haciendo tu persona, está comenzando a tener una idea clara de que ya quiere terminar, porque esta reina de espadas también viene a cortar algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Viene a cortar, viene a dejar atrás para moverse hacia ti. La verdad es que la lectura se ve interesante. Otra cosa es lo que tú quieras o no quieras. Quizá tú sientes que esta conexión ya no es para ti y eso está muy bien también, ¿ok? Pero sí, yo ya siento que se están rompiendo ciertos patrones para tener la posibilidad de tener algo más estable, ¿bien? Me gustaría mirar cuáles son los signos involucrados. Puedes estar lidiando con un Virgo, con un Escorpio, un Capricornio u otro Sagitario o un Leo, ¿bien? Recuerda que ninguno de estos signos son limitantes, ¿bien? Me gustaría mirar, eh, me gustaría mirar también cuál es, cuál es la siguiente acción que va a tomar tu persona especial y luego me gustaría ver si es que esto es conveniente para ti o no, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Nos pueden mostrar la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario? Siento que es como que repentinamente se da cuenta de todo esto. Y aquí está la carta de la fuerza, la carta del ermitaño, el 8 de copas, ¿no? Tiene que dejar situaciones para moverse hacia ti y empoderarse. Bien, acá está el 10 de pentáculos. Esto está interesante. Ya tenemos bastantes arcanas mayores aquí. Entonces lo que está pasando en tu persona especial es un despertar espiritual. Se está dando cuenta de muchas cosas. Siento que es como una especie de epifanía que le viene a esta persona especial y se da cuenta que hay ciertas cosas que ya no le sirven para su crecimiento personal y que tiene que dejar ir situaciones, empoderarse y elegir para sí mismo lo que quiere. Esto es ganar dominio sobre su ego, sobre su miedo, sobre sus inseguridades. Y lo que quiere manifestar acá, porque quiere poner su pentáculo, el caballero de pentáculos, en este 10 de pentáculos. Celebración, una vida familiar maravillosa contigo. La unión, la formación de un hogar también. ¿Ok? Eso es lo que se estila en la lectura. Ahora vamos a ver si es que esta conexión es conveniente para ti. Y me gustaría hacer un pequeño elige tu carta para ver qué más se estila en esta lectura, qué más nos puede mostrar, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme si es que esta conexión es conveniente para Sagitario. Bien, dentro de las próximas semanas hay cambios, grandes cambios y felices, ¿ok? Entonces se ve bien. Pero también nos dice gana un poquitito más de información.
Bien, quizás es algo que tenemos que estudiar dentro de nosotros mismos. ¿Esto es lo que queremos para nosotros o no? ¿Qué es lo que realmente está pasando con esta persona especial? Ganar un poquitito más de información, estudiar la situación. Pero hay cambios felices. Se ve una propuesta de estabilidad dentro de las próximas semanas. ¿Ok? Vamos a hacer algo, como les digo, un poco diferente de lo que hacemos usualmente y me gustaría hacer un mini interactivo donde pueden elegir su carta. Entonces vamos a elegir un tarot para poder llegar a ciertas conclusiones, a ver qué más siente tu persona especial, qué más nos van a decir acerca de esta conexión. Bien, ¿qué más siente? Queremos saber qué siente en su corazón, ¿no? Muchas gracias, guía espiritual. Entonces vamos a elegir 3 cartas. Entonces, si tú puedes ver aquí, estoy poniendo 3 cartas en la mesa. Te voy a pedir que elijas una y veamos qué es lo que está pasando y si es que nos pueden dar un poco más de información, ¿ok? Entonces, si es que has elegido la primera carta, está el paje de copas al reverso. Esto me indica a mí que tu persona está desconectada un poco de sus emociones todavía. Entonces, como que la epifanía tiene que ver con darse cuenta que realmente lo que quiere es contigo. Ahora, el amor está ahí, ¿bien? Para los que han elegido la segunda carta, está el ermitaño al reverso. Tu persona se está sintiendo muy sola. Ya nos mostraron la carta del ermitaño. Bien, tiene que hacer una exploración espiritual que quizá por un tiempo la ha rechazado. Bien, y para los que han elegido la carta número 3, tu persona todavía está muy estancado en los ciclos anteriores. Por ejemplo, si es que está en otra conexión y tiene que cerrar esa conexión para moverse hacia ti, todavía está muy estancado en eso. Bien, bueno, ya tenemos 3 cartas al reverso, a pesar de que sean 3 lecturas independientes, ¿no? La energía de la lectura todavía se está formando y como les digo, que siento que tiene que llegar esta especie como de epifanía a cortar estos miedos e inseguridades y tu persona está viniendo hacia ti, ¿no? En el proceso actual que está su persona, está un poco estancado, pero bueno, ya se va a ir moviendo hacia adelante dentro de las próximas semanas, así que pueden tener un poco de esperanza ahí, queridos y queridas Sagitarios, ¿ok? Vamos a mirar por último cuál es tu energía y si es que te podemos dar algún consejo a ti, si es que nos invitan a que trabajes en algo en particular, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Sagitario? ¿Cuáles son los consejos para Sagitario el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. Oye, ok, muchas cartas para ti. Posibilidades, lo ordinario, la creatividad. Esto también tiene que ver con tu capacidad de manifestación, ¿no? La paciencia. Esto significa evalúa bien cuáles son tus posibilidades y qué es lo que quieres tú. Porque si es que ya no te hace sentido, esta conexión ha sido muy tóxica para ti. Quizás, Sagitario, vas a querer moverte hacia adelante y eso está bien. Quizás ya no quieres más esto y eso está bien. Por eso te dicen evalúa tus posibilidades y también concéntrate en el día a día, en tu trabajo, en los placeres pequeños de la vida, en tomarte un cafecito, en disfrutar otras cosas, ¿no? También trabajar como en tu creatividad. ¿Qué significa esto? Pintar, cantar, bailar, disfrutar. Bien, en la celebración también tú puedes ayudar a que esta manifestación se dé. Desde el amor incondicional, pero primero hacia ti mismo o hacia ti misma. Bien, está la carta de la paciencia. Esta conexión nos está invitando a trabajar la paciencia, a trabajar desde el amor incondicional. Ya vemos que se va develando de otra forma, así que principalmente la invitación es como a estar tranquila y a disfrutar de tu día a día, no concentrarte en tu abundancia, qué es lo que sí tenemos, qué es lo que sí está bien en mi vida. Y también con la gratitud, ¿no? Me conecto con la gratitud. Eso te ayuda a elevar tus vibraciones y a manifestar. Si es que no está otra pareja que esté en sintonía contigo mismo. Yo sí veo que tu persona quiere poner el esfuerzo en esto. Sí, como te digo, habían cositas que sanar. En todas partes están esos bloqueos. Bien. Pero ahora como que siento que está viendo lo esencial y lo que realmente quiere. Ahora es importante que lo veas tú también y concentrarte en tu abundancia, en las cosas que están bien en tu vida, en tu proceso de sanación personal, como siempre les menciono, y en la gratitud, qué es lo que está bien en mi vida
¿Y cómo puedo seguir agradeciendo por eso? La celebración, pasarlo bien, disfrutar, ¿no? Evaluar otras posibilidades. Tú estás en control y dominio de tu mundo y qué es lo que quieres para ti, ¿ok? Te voy a dar un último consejo, así que muchísimas gracias por estar acá, Sagitario. Espero haberte ayudado. Bien, te dice, siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir. Deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida. Esto significa tú elegir con quién quieres compartir tu vida, si es que te hace sentido. No, no necesariamente esperar a que el otro se decida a que quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo. Que mi vida emocional no dependa de otra persona, sino que de lo que yo quiero para mí. Bien, te dicen también las mejores cosas pasan cuando tú no lo estás esperando. Suelta tus preocupaciones, concéntrate en otra cosa y ve qué pasa. Bien, esto también nos quiere hablar del ordinario, disfrutar de las cosas positivas de la vida, de lo que te gusta, de otras cosas y posiblemente va a estar llegando esta manifestación cuando tú menos lo esperas. Así como va funcionando también la ley de atracción y la manifestación. Nos despreocupamos, bien, y le quitamos la energía negativa a la manifestación y esto se nos entrega. Bien, siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir. Entonces elijamos vivir la mejor versión de nosotros mismos, ¿ok, Sagitario? Esos serían los mensajes para ti el día de hoy. Espero haberte ayudado de una forma u otra, que estos mensajes te ayuden a seguir sanando, a seguir trabajando en ti. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo video, así que muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.